Julio Trochansky, para hablar de lo que fueron estos descargos. No sé, arrancamos hablando por lo de Arezzo con Julio, vamos a empezar por la deportiva, por la linda. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto que estés en Fútbol a lo Peñarol. ¿Cómo anda, Bujito? Bien, un gusto estar con ustedes, como siempre. Divino, ¿cómo voy a estar? La verdad, una alegría, un anuncio que bueno, que se estuvo trabajando todos estos días. Esto fundamentalmente es un trabajo del profesor, del presidente, que trabajó en silencio, pese a todas las cosas que se fueron diciendo a lo largo de todos estos días y que bueno, nos pone con una incorporación, realmente le agrega un valor agregado a este plantel que ya nos ha dado un montón de alegrías, pero que mirando para adelante todos estamos expectantes fundamentalmente en lo que viene en la segunda parte del año con el Campeonato Uruguayo y con la Copa Libertadores. Sin duda, y con, bueno, ya cerrado lo de Trindade, cerrado y presentado lo de Trindade, una oportunidad que se le presentó a Peñarol, va Peñarol por Gularte, también, ¿no? Con negociaciones de idas y vueltas, para arriba, para abajo, que no se hacía, que se hacía, termina arreglando, mañana va a ser presentado. Exactamente, exactamente. A ver, y creo que un aspecto positivo es cumpliendo, o sea, los jugadores que se van incorporando cumplen con los requerimientos del cuerpo Claro. técnico de aquellos lugares en donde Diego Aguirre y el resto del cuerpo técnico entendían que había que reforzar el plantel, y bueno, paso a paso se vienen cumpliendo, ¿no? Más allá de que la gente también veía esos elementos, es decir, el contar con un 9 aparte de lo que es el excelente jugador que hoy tenemos, que es Maxi Silvera, reforzar la, la saga con un jugador como Gularte en una situación en la cual además Coelho prácticamente salga y deje el club para ir a Brasil y reforzar el mediocampo por la eventualidad de que también ahí tengamos alguna salida a fin de año y ya previendo también lo que viene para el año que viene. Bueno, yo creo que son cuestiones que el técnico ha planteado y planificado. Seguramente en las próximas horas también tendremos noticias y novedades en esos otros lugares, como puede ser el extremo izquierdo y el arco, que seguramente aparezcan también nuevos nombres que se concreten y que sean del agrado del técnico y obviamente de la hinchada y los socios. Sí, lo de Coelho vos lo tenés muy firme, porque vos sabés que sí tenía intereses, pero no tengo ofertas, como que No, no hay grandes o no hay muchas ofertas por Coelho, no sé si hay una o dos, si hay. Me dijeron que tiene sí la hay interés. posibilidad, tiene la posibilidad de interés, lo que a la interna del club se sabe es que, primero, Leo ha sido un jugador que le ha dado todo lo que tiene para dar al club y ha tenido un compromiso con Peñarol que no solo lo demostró en el campo de juego, sino lo demuestra también en todas sus expresiones públicas y en cada vez que lo puede manifestar, pero ha tenido propuestas para salir, ha tenido algunas averiguaciones que nos hace pensar que tarde o temprano Leo va a salir y por lo tanto creo que ya estar supliendo la eventualidad de que eso suceda y teniendo en cuenta que Coelho su contrato vence definitivamente en diciembre, o Claro. sea que yo creo que es un análisis más global, es el análisis de la posibilidad de que efectivamente salga Leo por las ofertas que ya tiene, el análisis de que a fin de año termina su contrato y el análisis de ya estar previendo reforzar un lugar del campo de juego donde Peñarol tiene que estar siempre seguro y a resguardo si quiere pensar en grande. Algo que muchas veces se dice que no vienen las opciones A, yo creo que acá vinieron las opciones A que pidió Aguirre, ¿no? Por eso te decía que no solo tiene que ver con la calidad de las contrataciones, porque bueno, eh, ni que hablar Matías Arezo, pero obviamente Gularte es un jugadorazo también y con unas condiciones tremendas. Bueno, Trindade, Jesús ya sabemos lo que ha sido en su pasaje por Peñarol, pero también lo que ha rendido en el exterior mientras no estuvo en nuestro país. Y son jugadores que el técnico
ha solicitado y ha pretendido que los jugadores que vienen a reforzar el plantel tengan determinado nivel que justamente le agregue valor al plantel que ya tenemos, que por otra parte es un plantel que se mantiene, ¿no? Con esa política que ha implementado Peñarol en el último tiempo, de tener contratos que nos aseguren la permanencia durante todo el campeonato de los jugadores y tener una estabilidad en el plantel. Bueno, vienen a agregarle un valor a un plantel que nosotros ya confiamos y que, como vos decís, vienen en un siendo el plan A y no un jugador que llega por descarte por no poderse concretar otras opciones. Julio, hoy hablabas del arquero y del extremo izquierdo, que son los 5 puestos que se pretendían reforzar en Peñarol, pero o sea, si hay, el tema es que ahora en este momento no hay ninguna salida de Peñarol. Si no hay salida de Peñarol, ¿puede llegar otro futbolista a filas aurinegras? Vos decís en referencia al tamaño del plantel, en Sí, referencia porque a además son que... 5 los cambios que se pueden hacer en la Copa Sí, Libertadores. Si traes otro sí, jugador sería un poco para lo local, ¿no? exacto. Bueno, pero por eso te reafirmaba un poco también lo que venía diciendo. Creo que se da en forma simultánea, entiendo que el cuerpo técnico siempre lo trabaja así, también lo trabajan junto con la comisión de contrataciones, lo trabajan en el sentido de pensar el desafío inmediato que se tiene, pero también la planificación un poco más allá del desafío inmediato, es decir, no solo pensar en estos 6 meses que faltan, sino también estar ya viendo el plantel que se va formando a partir de posibles altas que se vayan a dar a fin de año, o posibles salidas que se vayan, bajas que se vayan dando en lo que queda de este periodo de pases, que es extenso. Recordá, Buji, que Claro. si bien nosotros estamos pensando digo, lo estamos hablando ahora, pero vamos a tener un periodo de Hasta el 2 de pases septiembre. hasta el 2 de septiembre. Por lo tanto, creo que se está pensando en esa globalidad, ¿no? No se está pensando únicamente en ver altas y bajas, sino también en un plantel que pueda tener salidas un poco más tarde de lo que lo estamos visualizando y también un plantel que ya se esté conformando para el año que viene, cuando seguramente a fin de año tengamos salidas de jugadores. Pero yo creo que van a venir más jugadores, creo que en esas posiciones que se manejan van a aparecer nuevas opciones y en algún momento se manejó incluso traer jugadores que fueran únicamente para ser utilizados en el campeonato local, pero te vuelvo a decir, más que únicamente para ser utilizados en el campeonato local, para ya ir conformando el futuro Peñarol del 2026, que aunque parezca lejano, creo que en la programación y en la proyección del cuerpo técnico siempre tiene que estar previéndolo desde mucho antes y no esperando a último momento. Sí, algo que ya pasó el año pasado. Pero metámonos en lo que fueron los alegatos, ¿no? El viernes y hoy la audiencia de precepto con la comisión disciplinaria por lo que sucedió en el clásico. Yo decía que, bueno, acá cada uno tiene que defender lo suyo, ¿no? No es que uno se puede meter con lo del otro. Pero sí me ha llamado mucho la atención en la defensa de Nacional, diciendo que la bengala se la llevó el viento y que por esa razón fue a dar donde dio. Y que los fuegos de artificio del lado de la Colombia los entran los chiquilines en las camperas. La verdad, me llamó bastante la atención, Julio. Sí, no, a ver, es como decís, Buki, a ver, obviamente que cada club tiene que preparar su defensa y analizar las situaciones que eventualmente le puedan traer sanciones. Pero también uno tiene que analizar de forma completa, en la medida que va analizando las posibles sanciones que uno puede recibir, tiene que hacer el análisis completo del informe de seguridad que se dio a posteriori del partido y en Sí, donde de la gente de 22, seguridad del AUF. exacto, donde a partir de 22, 23 acciones que se plantean,
18 de ellas corresponden a situaciones generadas por el Club Nacional de Fútbol. Te diría que el 90% de ellas pueden ser consideradas como situaciones de gravedad, a lo que se le agrega, aparte de esas, se le agrega la bengala náutica que terminó con unas heridas gravísimas, con una amputación de parte de su organismo de un policía que estaba realizando su labor en el Estadio Centenario. Entonces, uno tiene que analizar todo eso también a la hora de proyectar cuáles pueden ser las sanciones que se van a dar. Lo que sí está claro que Nacional al otro día del partido intentó generar un clima en el cual todo pareciera que eran las mismas cosas. Era lo mismo que una bengala náutica hubiera herido de gravedad a una persona con lesiones gravísimas, con amputación de un sector de su cuerpo, que y de la cual además se dispone claramente de material gráfico que demuestra de dónde salió y en qué terminó, era lo mismo que, bueno, un fuego artificial, ya no una bengala náutica, que aparentemente salió de la tribuna Ámsterdam y que aparentemente cayó en la Colombes, de la cual no se dispone de ningún material gráfico más que un video que apareció a posteriori, que ni siquiera está incorporado al informe de seguridad y que a veces lo único que muestra es un poco de humo en el sector de la Colombes contra la América. Pero sí Nacional intentó generar un clima en el cual si había sanciones tenían que ser las mismas para todos, creo que tratando de tapar el sol con un dedo cuando lo obvio y lo claro para todo el mundo ha sido que Peñarol, de esas 23 observaciones que se hizo durante el partido, solo tuvo responsabilidad en 5, la mayoría de ellas no son graves, hubo un comportamiento muy diferente de lo que fue la parcialidad de Peñarol respecto a la Nacional y las consecuencias y la gravedad de las lesiones que sufrieron personas durante el encuentro fue extremadamente grave. Lo sufrido por la agresión de la hinchada nacional a este policía que cualquier otro evento que se haya sucedido en el estadio, ¿no? Sí, yo decía que leyendo el reglamento, y yo entiendo que mucha gente, a ver, ve y mira más por lo que nosotros podemos decir que leyendo el mismo reglamento, pero leyendo el reglamento yo no veo que la sanción a Peñarol pueda arrastrarse a 2 partidos sin público, no la veo por ningún lado, ¿no? Sí. Es más, no veo uno, pero como No, también a bien. veces la cosa es política, uno puede dudar. Pero 2 partidos, yo no creo que el clásico se juegue a puerta cerrada, porque como vos decías, no encuentro las pruebas. Hoy, No, exacto. sí, decime. No, exacto. No, te estoy siguiendo ese razonamiento que es justamente el que hemos seguido nosotros en la defensa. Y te agregaría un par de cosas que yo sé que vos las manejás claramente, Buji, que las has mencionado. Peñarol no tiene antecedentes durante Claro. esta temporada respecto a ningún tipo de estas situaciones. Una clara diferencia respecto al Club Nacional de Fútbol, pero no al Club Nacional de Fútbol. Respecto a la posibilidad de que se le impongan sanciones a cualquier club, el hecho de no tener antecedentes muestra ya una posibilidad de que cualquier sanción que se imponga tenga que ser mínima o menor. Por otro lado, ninguna de las situaciones que se generaron a partir de la parcialidad de Peñarol tuvo incidencia en cuanto a la continuidad del juego, diferente también a lo que sucedió Con Nacional. con Nacional, que en el momento de comenzar el alargue, Ostojic tuvo que llamar a campaña y retrasar el inicio del mismo porque se le estaban tirando fuegos de pirotecnia a su lado. Y por otro lado, y también como elemento fundamental, en ese mismo sentido que decís que uno ve muy difícil que esto pueda ir más allá de un partido de sanción, son los antecedentes de este mismo tribunal. Es decir, este mismo tribunal ya falló en situaciones similares, ya estudió situaciones similares. Uno, el clásico de la Supercopa, Sí. donde por una situación de un fuego artificial que no tuvo consecuencias, es decir, que no lesionó de gravedad a nadie,
se lo sancionó a Peñarol con la pérdida de un partido de localía. O sea que uno entendería que como máximo, por todo lo que ha sucedido, podría llegar a eso. Pero Hay además, que decir que ese partido no cuenta como antecedente porque es de la temporada anterior, ¿no? además fue de la temporada anterior. Y por otro lado, también en ese mismo sentido, en el siguiente partido, en el siguiente clásico, el que se jugó en el Parque Central, aquel recordado clásico que debió haberse suspendido, por todas aquellas acciones que sucedieron, ¿sí? Que incluyó los fuegos artificiales contra los jugadores de Nacional por parte de su propia hinchada, o el lanzamiento de objetos contundentes que lesionaron a jugadores nuestros durante el transcurso del partido. Por todas esas cosas, el Club Nacional recibió nada más que un partido de suspensión también de sus derechos de localía. Exacto. Entonces, difícil, o sea que no es solo por lo que podamos argumentar, no solo por los hechos que todos vimos, no solo por el análisis reglamentario, sino también por los antecedentes de fallos previos de este mismo tribunal con hechos muy similares a los que va a analizar ahora. Por lo tanto, entendemos que en lo que respecta a nuestro club, bueno, entiendo que no debería ir más allá de un partido, si es que efectivamente va más allá de la sanción económica y terminan sancionándonos con alguna suspensión de un partido. Sí. ¿Vos qué fallo final te imaginás, Julio? ¿Cómo? ¿Qué fallo final te imaginás vos? De fallo. Sí, y bueno, el fallo final, a vos, ¿qué te, sí, no, ¿qué te imaginás? Mirá, ¿qué pensás? Yo, quiero ser bien claro en esto antes de contestarte. Está claro que todos, y obviamente que ustedes también, pero como voy a dar la contestación, yo lo aclaro por mí. Está claro que todos estamos en contra de la violencia, todos sabemos que tenemos cosas para mejorar, todos sabemos que hay elementos dentro de nuestras instituciones que tenemos que generar algunas mejoras para que no sucedan cosas como las que han sucedido, pero al mismo tiempo ahora estamos hablando de cuestiones reglamentarias y cómo cada uno tiene que, en función de los reglamentos y las normativas, tratar de generar el fallo que entienda que sea más justo posible para ambas partes. Y en ese contexto, porque para que no se nos trate de oportunista, porque lo estamos hablando porque hay que hablarlo, porque hay una sanción que va a salir y un tribunal que va a analizar todos los elementos. Claramente. Entonces, en ese contexto, creo que Peñarol no debería tener, o creo que debería poder llegar a tener como máximo la sanción de un partido sin público local o con pérdida del derecho en la localía. Y yo creo que el Club Nacional de Fútbol tiene que tener una sanción en puntos que debe ser muy importante. Entiendo que no debe ser menor a 3 puntos, no debería ser menor a 3 puntos. Bueno, no puede serlo, ¿no? Si se da como elemento colectivo, ya no, menor de 3 no puede ser. Por eso, exactamente, no puede ser menor a 3 puntos. Si no hubiese sanción de puntos, para mí entiendo que sería un disparate. Incorrecto de lo reglamentario, un mensaje, más allá de que eso no, pero un mensaje muy malo para todo lo que se habla sobre este tipo de situaciones dentro de los campos de juego. Y además sería empezar a pensar que aún que hay muestras claras, evidencias claras de que la lesión de una persona de forma gravísima, inusitadamente grave, por parte de una parcialidad de un club determinado, no termina con una sanción. Bueno, entiendo que es la piedra inicial para que después pueda suceder cualquier cosa, y es la interpretación de un reglamento que estoy seguro que no es lo que quien legisló este tipo de cosas intentaba hacer cuando decía que había que sacar puntos cuando una persona recibía lesiones gravísimas o cuando era manifiestamente grave. Sí, incidentes colectivos de inusitada gravedad en la que deriven lesiones graves o muerte,
Quita de 3 a Exacto. 12 puntos. Exacto. Por eso digo que sería escandaloso, pero no estoy arremetiendo contra el tribunal. Lo digo escandaloso como un adjetivo de una cosa que para todo el mundo parece obvia y que después de un análisis debería confirmar esa sensación que todos tenemos de que la aplicación fría de los reglamentos tiene que terminar en una sanción de este tipo, que además, y vale la pena aclararlo, Uji, es para debería ser para el campeonato clausura y obviamente para el anual. Sí, claro. Pero nacional, no, porque ya he escuchado otras versiones que no, que bueno, para el próximo No campeonato, existe. o en realidad para la tabla anual, porque la tabla anual, digo, no hay un campeonato tabla anual, eso ya sabemos todos, pero sin embargo, viste que se empiezan a manejar, está claro que las sanciones, en el caso hipotético, pongamos de que recibieran el mínimo que fueran los 3 puntos, o sea, está claro que Nacional debería empezar con -3 el campeonato clausura. Obviamente eso tiene su repercusión en la tabla anual, pero está claro que es para el campeonato que se inicia y a partir de ahí. Pero bueno, nosotros, a ver, Quiero decirte desde que el club... el mismo reglamento es clarísimo en el 5.5, Sí, donde dice sí, que los sí, puntos se sí, pierden en el campeonato que se está jugando o en los subsiguientes torneos, sea apertura, clausura o exacto, algo Que podría parecido. ser -3, exacto, -5, Claro. -10, exacto, -12. No Exacto. más de eso. No, tampoco. Como en la conga exacto. Sí, arrancan. sí, exacto. Sí, sí, ahí va, exacto. Bueno, por eso, para mí, yo creo que a ver, el primero hablo desde el lado nuestro, desde el lado de las cosas que nos sucedieron a nosotros o que nosotros tuvimos que presentar nuestros descargos. Bueno, hubo algunas situaciones que entendemos que pueden ser pasibles de sanción económica y eventualmente de alguna sanción de localía, pero que no deberían más allá de un partido. Creemos que estamos bien parados en los argumentos y en el escrito que presentamos como delegación, pero que la trabajó con un trabajo excelente del doctor Augusto Formento. Y, y creemos, analizado lo que fue el reglamento en función de lo que se sucedió, en función de lo que fue el informe de seguridad y los aspectos que se le atribuyen a la parcialidad del Club Nacional, entendemos que tiene que haber una sanción de quita de puntos que la pongo no menor a 3, no porque piense que deben ser solo 3, pero bueno, estableciendo claramente que tiene que haber el mínimo, al menos el mínimo de quita de puntos que el reglamento establece frente a este tipo de situaciones. Muy bien, Julio. Hoy entonces la audiencia, ahí supuestamente debe haber algunos testigos, ¿no? Sí, 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 vamos a concurrir con Augusto Formento a 18:30. Nosotros tenemos algunos testigos que vamos a presentar, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con los encargados de la seguridad de Peñarol, todo lo que se trabaja y se realiza en la previa para que este tipo de situaciones no se produzcan, que incluso además en los hechos, en este partido en particular quedó demostrado, bueno, una notoria diferencia, hasta te diría, hasta en cuestiones que pueden parecer menores pero que no lo son, por ejemplo, en el despliegue de las banderas de gran tamaño que Peñarol las desplegó en los minutos en los cuales fue autorizado previamente por la Comisión de Seguridad de la AUF, y toda una serie de cosas que no son espontáneas, que son parte del trabajo que justamente Peñarol trabaja internamente con la Comisión de Seguridad que tenemos dentro del club. Y bueno, y después algún otro testigo que tendremos en la vuelta. No hay que olvidarse también que tenemos que comparece Eric Remedi también por el tema de la expulsión. Bueno, ahí tenemos algunos argumentos, vamos a intentar de que la sanción no sea la que se maneja inicialmente de 3 partidos y bueno, veremos cómo también manejamos ese tema de esta expulsión de Eric.
Julio, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Después del fallo seguramente estemos hablando, porque acá alguien va a apelar y eso será tema, otro capítulo de esta historia, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hasta hoy estaremos atentos, seguramente el miércoles ya tendremos novedades. Quizás mañana ya sepamos algo, pero el miércoles entiendo que Oficialmente. se va a hacer oficial, exacto, y bueno, a partir de ahí veremos cómo sigue esto. Arriba, Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande. Les mando un abrazo a ustedes también. El delegado de Peñarol, Julio Trochansky, hablando con nosotros de todo este tema. Empezamos hablando de fútbol, Fata, aunque te parezca mentira, empezamos hablando de fútbol. Me imagino. Porque la